Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock. Hola amigos de Conversaciones Rockeras, bienvenidos a una nueva emisión. El día de hoy tenemos de conductor invitado a Antonio Fernández Noguera, que Saludos. repite, ya lo conocen, es habitual del programa. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, a nuestro amigo Axel Pérez. Bienvenido. Gracias. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre rock mexicano, enfocado hacia el hard rock de 80s, 90s. Axel es un gran conocedor y pues lo tenemos hoy aquí. Le agradecemos su disposición, su buena onda. Y amigo Axel, ¿cómo llegas a la música? ¿Cómo empiezas en todo esto? Pues primero agradeciéndole a ti y a Antonio la oportunidad que me dan de expresarme. Y pues sí, mira, yo estoy muy orgulloso de mis raíces musicales. Mi abuelo fue un gran violinista en la Huasteca, se dedicaba a tocar guapangos, y de ahí viene nuestra beta musical, ¿no? Él fue un músico de oído, de hecho él hizo su primer violín, y como todos sabemos, tocar violín pues, es de los instrumentos más difíciles porque todo es de oído. De ahí mi abuelo tuvo un hijo que se llama Alfredo Meneses. Mi tío Alfredo Meneses pues estuvo en toda la generación 60. Él le gusta mucho la música y es muy admirador de los Beatles, pero aparte de los Beatles, pues de toda esa rama que le llamaron invasión de los 60, de los grupos ingleses. Yo vengo desde el 65, que me tocaron grupos 60. Me tocaron todos los grupos de los 70s, todos los grupos de los 80s, todos los grupos de los 90s y hasta la fecha, ¿no? Entonces me ha tocado una muy buena época en cuestión musical. Ok, o sea que eres un gran melómano y has visto cómo ha cambiado la música. Mira, yo no me consideraría melómano porque el melómano más bien se dedica a coleccionar discos. Ok, como el señor. Exacto. Sí. Yo toda mi música actualmente la tengo en digital, en las Okay. cuestiones digitales, ¿no? Y me encanta ponerlo en shuffle y la que caiga. Lo que me gusta de mi música es que la que caiga me gusta. Y puede ser lo mismo una de los 60s que una de los 70s que una de los 80. Y me encanta escuchar cualquiera, ¿no? Me gusta mucho que la que caiga me gusta. Tengo esa fortuna. Y pues también aprovechando la oportunidad, pues me gustaría reconocer a mi tío Alfredo, que fue el mentor de esta situación, fue el culpable de que seamos rockeros. Y él también tocaba el instrumento, tocaba la guitarra y tocaba el bajo. Entonces, pues fue una gran influencia para nosotros. Porque pues, mis papás eran maestros, no realmente por esa parte, pues había un gusto musical, pero no tan enfocado al rock. El rock viene precisamente del tío Alfredo. O sea que tu tío Alfredo es quien te va orientando hacia el rock, te va explicando lo que hacía un grupo en determinada canción, te va interpretando la música por partes, ¿no? Exacto, sobre todo los instrumentos eléctricos, ¿no? Así es. Porque en esa época pues, todavía no había muchos instrumentos eléctricos, casi todo era acústico. Entonces el tío es el que nos mete al bajo eléctrico, a la guitarra eléctrica, al teclado, ¿no? Entonces es el que nos introduce a toda esa magia. Ok, y bueno, pues así creces, así te desenvuelves y llega un momento donde conoces al señor, ¿no? Sí, el señor Antonio Noguera, toda una personalidad muy, muy padre, ¿eh? ¿Cómo se conocen? ¿Qué sucedió? Exactamente, mira, yo tengo la fortuna de ser abogado, igual que el señor Antonio, entonces, y muy orgulloso de mi casa, de mi facultad, ¿no? De la UNAM. Tu alma mater. Exacto. Correcto. Somos egresados de la Facultad de Derecho. Me encanta que digas el señor Antonio. Exacto, eso es el señor Antonio. Ahí en la Facultad de Derecho era en ese momento, estamos hablando de los 80s, era muy difícil escuchar rock, todavía el rock estaba muy estigmatizado. Decir que era rockero era pues así como decir que naco, ¿no?
Sí, era como sinónimo de delincuente, Pues no prácticamente. tanto, ¿no? pero sí de una baja ralea, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando les presenté el disco el primero que escuché de Metallica a mis compañeros de ahí, y me decían burla porque me decían, seguramente has de tocar heavy, ¿no? O sea, no sabían ni de qué se trataba, ¿no? Claro. Pero ya existía ese estigma, ¿no? Nada más de escuchar el nombre Metallica, pues ellos ya decían, está heavy, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, sí era una afrenta, sí era ir contracorriente en una escuela tan conservadora como la Facultad de Derecho, escuchar rock. Ahora viene la parte más extrema de Toño y mía, que nos atrevimos a traer el cabello largo, ¿no? Entonces, ¿Y qué sentían de ser observados así en la Facultad de Derecho? Es muy difícil. El traer cabello largo, igual que estar calvo, que ser rapado, implica una responsabilidad, ¿eh? Porque la presión es muchísima, ¿no? Y había un chamaquillo ahí greñudito, que dije, carajo, ¿y qué onda, no? Y me acuerdo que traía su reloj, un reloj, no me acuerdo si era de cebra o de tigre. Swatch de cebra. ¿Ya ves? Sí. Eso fue lo que me llamó la atención. Swatch de cebra. Porque inmediatamente lo ubiqué con Kiss. Ok. Inmediatamente al Animalize, ¿no? Sí. Sí, y te digo, era tan poca la convivencia que tenías con tus compañeros, que pues ver a uno que se identificara contigo, a lo que fuera del otro lado de la explanada, oye, yo soy de los tuyos, ¿no? Oye, y eso más o menos, ¿qué sería? ¿87 cuando se conocen? No, yo creo que sí, ¿verdad? 87, 86. 88. Sí. Sí, y pues de ahí surgió una gran amistad. Yo empezaba con mi grupo. Estamos hablando de un México diferente, muy conservador, Exacto, sí. Creo que todavía yo tuve problemas, por ejemplo, por el hecho de la imagen. Pues tenías problemas con la policía, tenías problemas con los maestros. Entonces eso o te obligaba a ser muy sumiso, o te obligaba a prepararte para enfrentar esos problemas. Sí. Entonces eso a mí me hizo muy, muy rebelde. Oye, Axel, ¿y tú recuerdas qué discos escuchabas para esos años? ¿Qué era lo que te gustaba Sí, escuchar? tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, si me pasas ese tono, el Toto con el Journey. Me acuerdo, éramos muy asiduos al Sanborns de San Ángel. Ajá, que estaba ahí en la subida de la Paz. El que está enfrente del Parque de la Bombilla. Exactamente. Uh-huh. Y en esa época comprabas los discos de oído, ¿no? Realmente no sabías el contenido de los discos. Te tenías que ir por la fama del grupo. O por la portada. Y también, bueno, la portada era lo llamativo. La portada siempre te jalaba, ¿no? Exacto. Como que decías, una buena portada es sinónimo de un buen Pero disco. sobre todo el nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces ya Toto para esta época, estoy hablando de los 84 más o menos años, ¿no? 82. A ver, ajá. Yo me acuerdo que estuve en el Sanborns y estaba entre comprar o comprar este. Okay. Imagínate la disyuntiva, ¿no? Sí, bastante complicado. Porque los dos son más o menos contemporáneos. Sí, y más o menos del mismo estilo. Exacto, entonces, pero realmente no sabía, de Johnny se sabía muy poco. Claro. ¿Sí? Y de Toto pues sí ya traía la de... Rosana, todas no, esas. Rosana salió en este. Ok. No, traía la de Hold the Line, Ajá. pero eso fue en el primer disco, ¿no? Sí, 78. El segundo disco, pues, el Hydra se perdió un poco. Uh-huh. El tercero fue el Turn Back, ¿no? Ese también fue muy buen disco, pero casi te digo, tenías que comprar las cosas, y además la condición adquisitiva no era muy boyante, ¿no? Entonces tenías que escoger uno. Y te voy a platicar otra anécdota. Para colmo, estos dos grupos estaban en la disquera más cara, que era en ese momento CBS Columbia, ¿no? Y bueno, yo creo que algo que es un factor común entre estos dos discos es que la música es muy elaborada, está muy bien hecha. O solo unos discos, no, lo único que te puedo decir. Por el lado de la música, yo sí no me considero un músico, a pesar de que yo toqué guitarra, pero nunca lo hice de forma profesional, ¿no? Okay. Entonces yo sí tengo mucho respeto por aquel músico que se dedica, que se dedica en cuerpo y alma a estudiar, a perfeccionarse. Ser músico implica muchas horas de estudio, de ensayo, de sacrificio. Ajá. Y me imagino que ustedes dos, al ser generación pues ochentera, Claro. ochentosa,
pues estábamos en la gran época del hard rock, del heavy metal. ¿Qué más escuchabas? Mira, en esa época todavía el hard rock no despuntaba como tal, ¿no? Era más bien un rock de este tipo. Yo le llamo rock, Ok, no tengo etiquetas para este tipo de rock, ¿no? Más bien a partir del festival Acapulco que se dio en el 86. Festival de la Amistad, ¿no? Exacto, que ya después te platicaré qué tormento fue ese festival. Ya empezó a surgir más el hard rock en México, ¿no? Ok, Y entonces llegamos a Acapulco, al único grupo que conocíamos era el grupo principal, a Quiet Quiet Riot. Riot, sí, que traía el discote ese, el Metal Hell. es un discote. Y Permíteme, por favor. por ahí. Porque por eso le escogiste, Exacto, para poder sí. explicar. Claro. O sea, este es un clásico. Lo he Sí. sacado ya en varias emisiones del programa. ¿Ah, Y casi todo el mundo me refiere que los marcó, ¿no? Claro. Pero sobre todo la diferencia del rock Ujú. al hard rock. Claro, ¿Sí? Que en ese momento muchos le llamábamos heavy metal por el metal head, sí, pero ya después el heavy metal tendría su propia definición, ¿no? claro. Este como que es el disco que explotó, que puso al hard rock, al heavy metal en los primeros planos, ¿no? Exacto, sí. Yo, por ejemplo, era tanta el interés que teníamos por ver este tipo de bandas que me atreví a irlos a ver a un programa que se llamaba XETU. No sé si te acuerdas. Fuiste a XETU, Fui a XETU qué valiente. a ver a Quiet Riot, ¿sí? Ok. Y yo creo que con un amigo que se llama Mario Lima, creo que fuimos los dos últimos en entrar al foro porque realmente la cantidad de gente era impresionante. Y nos tocó ver buen playback de Quiet Riot. Ok, Pero te digo, era tanta la avidez por participar en este tipo de grupos. claro, pero esta experiencia me imagino que te marcó, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y pues este es un super disco, ¿no? Ok, Pues es un super disco. Cuidado. perdón. Volviendo al Festival de la Amistad que pasa. Me voy a endrogar ahí. Déjame ponerlos aquí abajo que me pongo nervioso. A ver, ok. Sí, también quisiera hablarles de este disco, igual al Festival de la Amistad, al que tú te refieres, que fue un desastre. A ver, ¿por qué? O sea, ¿Quieres sí, que profundicemos sí, en eso? Anécdotas. yo lo que sé, yo no asistí a ese festival, pero todos me refieren que estuvo muy mal organizado, que se acabó muy tarde, que la policía pues reprimió a los rockeros, o sea, lo que ustedes me quieran comentar. Bueno, pues ahí te va. A partir del terremoto del 85, se dice que como premio a la juventud les dieron permiso de organizar un concierto, Ok, que se llamó el Festival de la Amistad en Acapulco, que fue, no sé si enero o febrero del 86, ¿sí? Entonces, pues todos los que éramos rockeros nos enteramos que venía Quiet Riot y toda una serie de grupos, ¿no? Y pues obviamente al haber tan poca oferta de grupos de este tipo, pues los pocos que pudimos, pues fuimos al evento, ¿no? Debo aclararte que yo precisamente por esa mala organización que existía en los conciertos no fui a Queen, a Puebla, a pesar de ser rockero, ni fui a ver en ese momento también había tocado ya Rod Stewart en Querétaro, ¿no? Tampoco fui. Por esa mala fama que tenía la organización de los conciertos. claro. Sin embargo, cuando ofertaron el concierto de Acapulco, pues dijeron que iban a ser 3 días de rock y amor, que había posibilidad de acampar, que había pues que había muchas facilidades y que iba a ser un concierto muy, muy bueno, ¿no? Pues total que como yo y mis amigos ya no sabíamos la fama que tenían las organizaciones de rock en México, dijeron sí vamos, pero vamos en unas condiciones que nos protejan. Entonces nosotros llegamos a hotel, nos movimos en taxi a la zona del evento, porque para esto lo hicieron, por allá se llamaba Tres Vidas, lo que ahora es el Acapulco Diamante, pero que en aquella época estaba a 30 kilómetros del Acapulco de ahora, ¿no? Sí, estaba muy alejado del Exactamente, centro, ¿no? ¿no? Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Ya desde la entrada tuvimos que pasar como 3 o 4 retenes. Como el personal de custodia no estaba calificado para este tipo de eventos, pues cada retén era una manoseada impresionante, ¿no? Porque pues, todos los polis querían sacar algo. Claro. Entonces 3 o 4 retenes que pasaban, pues nos ponían unas agasajadas que te cuento, ¿no? Eso y a nosotros que nos veíamos, más o menos.
Los chavos que se veían más rockeros, o más, pues más apegados a lo que es el rock, que llevaban chamarras de cuero, que llevaban estoperoles y eso, no, pues eso sí los pasaban a la báscula, pero horrible, ¿no? Nosotros pues sí, dentro del rock pues íbamos fresones con playeritas de playa y eso, que sí nos veíamos como diferentes al resto de la población rockera. Eso nos ayudó mucho. Claro. Porque el trato, volvemos a lo mismo, México y como lo discriminatorio que es, pues como te ven, te tratan. Sí, lamentablemente. Digamos que está mal empleado el término, pero se veían más civilizados, ¿no? Más tranquilos para esos años. Más fresas, ¿no? Pero se hizo con ese propósito. Ok. Se hizo con ese propósito de que ya sabíamos cómo se manejan las autoridades en ese tipo de... Oye, y en lo musical, ¿qué recuerdas de King Cobra de ese día? Ahí te va. Tuvieron la mala fortuna de otorgarle la custodia del evento a elementos de la Marina. Imagínate lo que es tener personal militarizado en un evento de rock. Sí. Sí. Entonces, en el momento en que sale King Cobra, o sea, habían pasado 10, 15 grupos, ¿no? Pero en el momento en que sale King Cobra, le suben al volumen. Era un buen audio. Y estos chavos traían una super energía. Y además yo creo que como eran nuevos, pues también se entusiasmaron, ¿no? Entonces sonaron, imagínate, entran con una potencia y con una energía que todos los chavos que estábamos ahí nos volvimos locos. Claro. Locos completamente. Y eso el personal de la Marina no estaba acostumbrado. ¿Y sabes qué les dieron para cuidarlos? En vez de toletes les dieron machetes. Uf. Entonces, machetes y caballos. Entonces aquello parecía un Vietnam. Imagínate el polvo de los caballos, sí. O sea, las luces del escenario, imagínate la escena, las luces del escenario, el polvo que levantaban los caballos, el corredero de todos nosotros, aquellos con caballos y con machetes, ¿no? Así, a ver a quién... No, y el calor y la humedad también. No, pero eso ya te estoy hablando que cuando empezó King Cobra ya eran como las 7, 8 de la noche. Ok. Ya había pasado. Pero aparte, te digo, muchos chavos que no iban preparados, pues como tú dices, ya para esa hora estaban deshidratados, ¿no? Claro. Entonces imagínate correr en la arena, sí. Con esas condiciones, pues a muchos chavos les fue muy mal, ¿no? A mí por ejemplo, a mí y a mi hermano y a otros amigos nos orillaron, los marinos, y a mí yo me acuerdo que me pegaban en los riñones, ya sabes que ellos pegaban mucho, y nos querían sacar del concierto. Entonces, vamos caminando, nos iban a sacar, pero nos iban a sacar por frente del escenario. Y de repente cuando estábamos, no sé, a 2-3 metros del escenario, de repente el marino que nos venía fregando se desaparece y nos deja ahí enfrente del escenario. ¿Y qué más escuchabas? ¿Qué más solías escuchar en ese tiempo? Pues en esa época fue cuando empezaba el hard rock. Ajá. Entonces ya nosotros escuchábamos muchas bandas, por ejemplo inglesas, una que se llamaba Tokyo Blade, o Def Leppard, Bon Jovi, ya empezaban ellos, ¿no? O sea, ¿te gustaba la New Wave of Heavy Metal British exacto. de Inglaterra y te gustaba el sonido glam de los Estados Unidos? Exacto, sí. Y empezaban a hacer glam. Ya después salió Poison, después salieron muchas bandas glameras. ¿Kiss te gustaba? Mucho. ¿Sí? Mucho. Mira, échame ese disco tú. Ahí vamos. A ver, ¿qué recuerdos? El primer disco de Kiss que yo tuve fue ¿sí? Y yo conocí Kiss gracias a un programa de televisión que pasaba en Canal 13, tú te debes acordar muy bien, que se llamaba Alta Tensión. Sí. ¿Sí? En Alta Tensión, el único video que ponían de Kiss era I Want You. Sí. ¿Sí? Una canción difícil porque ni siquiera fue un hit, ¿no? Pero la pasaban y de ahí conocí yo a Kiss. Okay. Me encantó y de hecho esa canción sigue siendo de mis favoritas, ¿no? La de I Want You, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo conocí a Kiss. Ya después de este disco me compré el Love God. Por ahí anda. Ah, bueno. No, creo que a Kiss hasta lo trajeron a Canal 13, ¿no? Lo que hoy sería TV Azteca, ¿no? Parece lo trajeron a una entrevista, En ¿no? el 81. Ajá. Sí, parece que fue cuando se cortaron el cabello, ¿no? Traían el cabello más corto. El programa era Aplausos. Y mucha gente fue a verlos, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, entonces te digo, esos fueron mis primeros acercamientos con el hard rock, ¿no? Okay. Y una cuestión muy curiosa es que de bandas que nosotros
conocimos en esa época y que ahora son legendarias como Def Leppard, como Motley Crue o como Ozzy Osbourne, ¿no? Scorpions. Pues sí. Gracias a movimientos que hice después, tuve la oportunidad de conocerlos en persona y de trabajar con ellos. Wow. En lo que todavía se llamaba el Star System, ¿no? Te voy a decir una cosa, en Acapulco yo conocí una banda de chavitos también muy fresas que iban sobre la costera, ¿no? Nosotros en nuestro equipo, en nuestra banda, tenemos un buen amigo que se llama Ismael Arce, que le decimos el Guachi, un muy buen amigo. Y bueno, ahorita les voy a platicar otra anécdota de él. Pero en esa banda en la que eran amigos de él, que eran unos chavitos así, pues fresitas, muy curiositos, estaba Lino Nava. Pero entonces yo conocí a Lino Nava, que te gusta 15, 16 años en esa época. Y pues desde ahí conozco a Lino, ¿no? Que pues, todos los que saben del rock saben quién es Lino Nava. Sí, guitarrista de La Lupita. Exacto, saludos a Lino, ¿no? Un muy buen amigo, ¿no? Un muy buen amigo. Y eso es para concluir con la época Acapulco, ¿no? O sea que conoces a Lino antes de que haga Ramsés. Antes de que haga Raxas. Raxas, perdón, Sí, Raxas. sí, Lino, exacto, y además a Lino yo lo conocí como metalero. Ajá. Heavy metal, y debo reconocer que para mí Lino es uno de los mejores guitarristas que hay. Sí. Pero volvemos a lo mismo, por su preparación, por su disciplina y por su talento. Sí, Lino toca con el Bola Garibay en Raxas. En Raxas, Okay. exactamente. Pero yo los conozco desde antes. Okay. Y ahorita te voy a platicar de Raxas, pero... Ok, bueno. Ahí te Todo va. su tiempo. Sí, Entonces, todo a ver, su- ya nos regresamos a No, espérame. Entonces, Apenas van 85. Bueno, a ver. en la época de que te digo que armamos una banda y que nos empezamos a dejar el cabello largo y todo, formé una banda con un amigo que se llama Alejandro de la Rosa. Saludos, Alejandro, donde quiera que estés. Y le pusimos, en aquella época pues era muy famoso ponerles a las bandas nombres en inglés, ¿no? Entonces retomamos una canción de un grupo que se llama Tokyo Blade y le pusimos a nuestra primera banda, que era incipiente, apenas 3 acordes, pero pusimos Midnight Rendezvous, ¿no? Y en esa banda estaba Alejandro de la Rosa, que era el que cantaba, estaba mi hermano Alan, que tocaba el bajo, estaba Jesús Esquivel, que era el baterista, Chucho, y estaba yo era el guitarrista. Y también el otro guitarrista era Hugo Loyo, también famoso en el medio. Saludos, Hugo. Bueno, también tu hermano es famoso, ¿no? Bueno, pero eso es otro capítulo. Ok. Hugo Loyo Adelante. también es un guitarrista muy famoso y muy conocido. ¿Sí lo ubicas? Él No. trabajó con Gloria Trevi. Ok, Fue guitarrista principal de Gloria Trevi, después de haber estado con nosotros. claro. Y ahorita es un guitarrista que se dedica a dar clínicas y tiene cierto éxito, ¿no? Cierto nivel de éxito. Y es muy talentoso también. Bueno, pues te voy a hablar del Midnight Rendezvous, ¿no? Entonces hicimos nuestra banda, tocamos en 2, 3 lugarcitos, muy pequeñitos, era una banda incipiente, pero que te digo que el objetivo no era ser rockstars, sino conocer chicas, ¿no? Bueno, total que en esas épocas empezamos a ir a conciertos ¿cómo se llama? El Foro Isabelino y la Carpastros, ¿sí? Y resulta que un grupo de muy buen nivel en ese momento que se llamaba Ramsés, audiciona a nuestro baterista, que es Jesús Esquivel, Chucho, y lo contrata, ¿no? Se queda en Ramsés. En aquella época, te digo, la oferta de rock era tan poca que nosotros, al ver que nuestro baterista se iba a un grupo de primer nivel, como lo es Ramsés, como lo era Ramsés en ese momento, pues nos llenó de orgullo, ¿no? Y le dijeron, ve por tus sueños. Vas, ¿no? sí, vas. Sí, le comentaba a Toño que me imaginé como la película de Goodfellas, ¿no? Cuando aceptan a Joe Pesci en la mafia, ¿no? Así nosotros, pues ya tenemos un amigo en las grandes ligas. Sí, ¿no? o como cuando Ozzy llama a Rudy Sarzo o a Brad Gillis para que se integren a su banda, ¿no? Bueno, eso son palabras mayores. Aquí estamos en la región 4, ¿no? Fue como pasar del llano a los Pumas. Exacto. No, nos llenó de orgullo. Pero estamos ahí ya hablando de 88, 89, en la época del Foro Isabelino. 88, sí, más o ¿no? menos. Bueno, pues para esas épocas nos quedamos sin baterista, ¿no? Okay.
Y entonces, pues yo me acuerdo que yo tenía un buen amigo al que le gustaba Kiss, y traía su reloj de cebra. De Animalize. Ay, aparte también se vestía así, también traía Sí. ropa de tigre y eso, ¿no? ¿No tenías Sí, una camiseta? La tengo Ah, todavía. fíjate. Playera sin mangas. Sí, ¿sí? obvio. Sí, O sea, se sentía Minneapolis, sí. ¿no? Pero en esa época ya empezaba la confusión, Ok. porque todavía no entramos al hard rock como tal. Era un rock, el que estamos hablando de Journey, de Toto, ¿sí? Un rock clásico. Exacto, un rock no tan pesado, ¿no? Y entonces, pásame ese disco, Trujito. Uf, Entonces aparece en escena, mi examen de admisión. exacto, aparece en escena una banda ahí humilde, exacto, Casi nada, Metallica, exacto, ¿no? Kill 'Em All, exacto. el debut. Sí, entonces pues que a todos nos influenció, y mal hace el que diga que no, a todos nos fue una gran influencia, sobre todo este disco. Yo cuando escuché Four Horsemen, no hombre, se me caía la cabeza, ¿no? Fue estos cuates innovaron de todo en ese momento, ¿no? Lo increíble es que la edad que tenían en ese momento, ¿no? 17, 18 años. Entonces, impresionante. Y a la fecha la canción de, ¿cómo se llama? Seek and Destroy. Seek and Destroy sigue siendo un clásico, ¿no? Y es de este disco. Entonces, pues yo me acuerdo que me quedo sin baterista y tengo un amigo, ¿no? que le pega a la batería. Y pobrecito, ¿no? Porque nada más dejemos Toñito, si quieres entrar a la banda tienes que tocar Motorhead, creo que fue la... No, me diste un cassette y me fíjate. dijiste así literal como de película. ¿Quieres entrar a la banda? Apréndete esto. Entonces en el cassette venía, si no me equivoco, Indians de Anthrax. Venía algo de Megadeth, no me acuerdo qué era, porque ya había un disco de Megadeth. Pero principalmente querían No Remorse, Fíjate. Four Horsemen, Emma Idol y Blitzkrieg. Fíjate. Yo nunca había tocado doble bombo. Ok. Yo venía, ya te lo he platicado en otras entrevistas, del progresivo y de repente yo decía, wow, ¿qué es esto? Esto es espectacular, esto está fabuloso. Entonces pues ya, güey, con mi batería que tenía ahí de 2 pesos, de las que se compraban en la calle de Guatemala, en el centro. Y bueno, pues como pude, ahí me hice a la idea de cómo medio tocar eso, porque no tenía 2 bombos. Y ya fui a la famosa audición. Y ya, pues tocamos ahí un rato y de repente se reúnen ellos así como, y yo así como esperando, ¿no? Como en Team Back. Ajá, y de repente llega y me dice, estás en la banda. Y yo, Para que veas que profesionales eran. Ok, sí, yo decía, wow, hicieron su casting. No, ya, primera audición aprobada, Se ¿no? queda. Ajá. Además de que no había muchos, ¿no? Ok. Pero estuvo padre. Y además, sobre todo, que era amigo, ¿no? Claro. Yo creo que el principal elemento en las bandas Sí. es el de la amistad, ¿no? Sí, porque su hermano Alan, o sea, tenía gustos como que muy extremos, ¿no? O sea, de repente me decía, sí, está bien, vamos a tocar Metallica, pero quiero tocar sobre todo Overkill. Y había otra banda junto con Overkill. Eran 2 que salieron al mismo tiempo, Overkill. ¿Testament? Armored Saint. Puede que sea Testament, pero bueno, sobre todo me acuerdo de Overkill, que había una portada de unos tipos así como que estaban con metralletas, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se llama? Take Over, ¿no? Pero al mismo tiempo le gustaba Rat. Y entonces siempre había como que una base rítmica entre bajo y batería en las canciones de Rat, que a su hermano le gustaba mucho. Okay. Entonces como que me decía, bueno, ya salieron estas rolas, ahora vamos a sacar esta de Rat, y ahora esta, y ahora esta. Entonces las rolas de Rat eran así como que nuestro gusto culposo, porque no era parte de lo que normalmente... No, y aparte en aquella época tenías que metal, tenías que ser macho, tenías que ser machín, ¿no? ¿No? También tocábamos Bon Jovi. Exacto, pero tocar Bon Jovi, tocar rap, pues ya era medio de nena, ¿no? Sí. En esa época que era el metal, que estaba empezando el metal machín, pues Sí. Anthrax, Metallica, Overkill, Testament, ¿no? Sí, venía la época del trash. Exacto, Sí. sí, el trash, ¿no? Me acuerdo mucho que íbamos a un lugar que se llamaba... es un teatro o un foro enfrente del Teatro Insurgentes, el Ágora, El Ágora. donde había una O el Look. obra de teatro
que se llamaba El Juego que Todos Jugamos. Ah, sí, No, ese es la- el Que agua. duró no sé Toda cuántos la vida, años, ¿no? sí. No sé por qué, no sé a través de quién, pero los sábados en la mañana nos dejaban ir a los rockeros a tocar, a echar palomazo al ágora. Entonces había un tipo que llevaba una batería enorme, no me acuerdo quién era, No, ni yo. y entonces se armaba el palomazo. Entonces, pues, ¿quién se sabe tal? Pues yo. ¿Quién se sabe tal? Pues yo. Entonces cada quien iba subiendo y tocabas una y tocabas otra. Entonces me acuerdo que yo siempre ya estaba como que en la lista, ¿no? Y ya sabía que tenía que tocar Four Horsemen, No Remorse, y particularmente la de Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden, que era la versión de este disco que sacó Axel. Wow, discazo. No era la versión original en estudio, que es Sí, no, la de- violenta. La de en vivo. La versión de este disco en particular era la versión que yo me sabía de Hallowed Be Thy Name. Ya con Nico. Sí, ya con Nico. Entonces, ¿dónde está este pendejo? A ver, güey, súbete, vas. La de Maiden, güey. Ok. Entonces yo ya sabía que iban a tocar 30 rolas porque duraba toda la mañana. O sea, teníamos chance de tocar hasta que empezaban a llegar los actores de la obra de teatro que iba a tener función en la tarde, del sábado. O sea que tocaban como de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Más o menos. Ponle no tan temprano, ponle de De 12 a 4. de 12 a 5, Ok. ¿no? Entonces yo ya sabía que en todo ese lapso de tiempo yo iba a tocar 3 rolas, no más. Ok. Pero siempre al final era Hallowed Be Thy Name. Entonces, pues eran conocer, como decía ahorita Axel, al guitarrista de tal, al baterista de tal, al bajista de tal, al cantante de tal, y de repente se armaban unos combos ahí de lo más extraño. Eso era lo que más nos divertía los sábados en la mañana. O sea que empezaron a ser como comunidad rockera, ¿no? Exacto. Y que éramos muy pocos, ¿no? Los que teníamos esos gustos. Ujú. Pero aparte, una cuestión muy especial es que todos éramos sureños. Que ya después platicaré de los norteños. Sí, Y del famosísimo abrazo de Acatempa. es que hubo una época en que el rock en México se dividía entre el sur En Villacuapos y el en Satelucos. Sí, de veras, y todo gracias a las antenas parabólicas. Como éramos clase media, pues éramos los únicos que teníamos acceso a MTV a través de las parabólicas. No había radio, no había televisión, no había nada. El sur comenzaba del viaducto en adelante. No, el sur comenzaba de Tasqueña De para Tasqueña Cuautla. para abajo. Ok. Sí. De Tasqueña Ponle para de Cuautla. Coyoacán. Sí, un poquito de Coyoacán, ¿no? Ok. Pero Coyoacán también se caracterizó por otro tipo de música. Bueno, Lino vivía en la avenida Coyoacán, enfrente de los Jarritos. Exacto. Me acuerdo que íbamos a un departamento ahí ahí donde... Ahí por la Procu. Sí. Ujú. Sí, pero Lino se volvió fresco. Por el Lino vivía Por la ¿qué? Lupita. Por el Mall Coyoacán, ¿no? Más o Sí, menos. por ahí. Sí. Ajá. Sí, no, pues te digo, pues acá en el sur se formaron otras bandas como Branda, Ok. como Coda. Y entonces, pues seguías practicando con Toño, Todo, sí, ensayando. fue una buena época, fue una muy buena época, nos pasamos muy bien, conocimos Sí. muchas chavas, creo que de ahí todos sacamos novia, Ujú. ¿no? Que era el objetivo. Se logró. Exacto, y ya después pues ya entramos a otro capítulo, ¿no? Que ya llegamos a un rock más formal. Yo creo que Toño y yo ya no pudimos continuar con la cuestión artística por nuestras carreras. Claro. Que ya era de abogados, de licenciados en Derecho, y nos teníamos que enfocar a... Sí, implica más formalidades. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que, porque yo le comentaba a Toño que para mí Toño fue siempre muy talentoso y que si se hubiera dedicado de lleno a esto, sí la hubiera hecho, ¿no? Pero era muy difícil en esa época. Sí, había que trabajar, había que Exacto. estudiar. Sí. Lo que te comentaba hace rato de salir a las 6 y regresar a las 10 de la noche. Sí, había que Todos compaginar los días, ¿no? escuela, Exacto. trabajo. Sí. No, y en mi caso todavía fútbol americano. Claro. Te voy a decir otra anécdota. Y de eso se va a acordar Ismael, ¿no? Mi amigo el Guachi. Los dos todavía me daba el lujo de ir a estudiar en la mañana y entrenar por la tarde, ¿no? Yo quise ser cóndor, no fui un cóndor, esto lo utilizo como fan, porque llegué hasta las prácticas de verano, pero en un rápido dentro, me entronaron la rodilla, saludos a Tagua, y ahí quedó mi carrera, ¿no? ¿De qué jugabas? Clásico. Iba a ser un genio, pero me lastimó la rodilla. Sí, exacto, yo era muy bueno, Pero me lastimó la rodilla. me chingué la rodilla.